Hay personas que se han ido, que han vivido, por ejemplo, en Teotihuacán, otros que han vivido en la zona maya, otros que han vivido en la India, en otros planetas incluso. Físicamente estaríamos en ese lugar, pero tú a nivel espiritual entrarías, traspasarías ese velo y podrías estar conectado con el lugar, ver qué es lo que está pasando, como una persona que ya es vidente de manera natural. Me tocó atender a una niña, ella ya tenía como, no sé, no me acuerdo, como unas 85 vidas, una cosa así. Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy me encuentro con Javier Sampaio, con quien tuve el gusto de trabajar hace algunos años a través de esta serie de Señales del Más Allá, y donde vi que tenía pues una forma muy particular de trabajar, algo muy especial, donde de alguna manera a través de la hipnosis tú puedes ver pues más allá de lo que los normalmente vemos nosotros, por así decirlo. Me acuerdo muy bien, Javier, primeramente bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación, mi queridísimo Alberto. Te agradezco mucho. Encantado de Muy tenerte bien. por aquí, y iba rápido a lo que vi trabajando, ¿no? ¿Cómo era que tú, teniendo personas, podías contactar pues a través de la hipnosis con ellos lo que habían vivido y los fantasmas que habían visto? Sí. ¿Cómo puedes alternar esta hipnosis que también noté que tu hipnosis es más hacia lo clínico, no es una hipnosis de show, por así decirlo? Exacto. Y cómo conjugarlo con algo que te habla de a lo mejor de otros mundos o del más allá o de fantasmas? Exacto. Exacto. Pues mira, lo que utilizamos como la base para poder hacer todo este trabajo, pues es la hipnosis. Cuando nosotros entramos, no nada más en lo clínico, sino que también metemos en el sistema la parte espiritual del ser humano, y la persona entra en un estado de trance y rebasamos la parte clínica, pasamos a la parte espiritual. Y ahí es donde la persona puede entablar conversación o ver o percibir este otro aspecto, esta otra fase, otro nivel de existencia, porque es otra forma de la experiencia de nosotros mismos. Cuando empezaste con todo esto, ¿no te empezaron a surgir como muchísimas dudas, muchísimas preguntas sobre, bueno, no sé si siempre has creído en la existencia de otros planos dimensionales o de energías que van y vienen, que algunos se quedan atrapados aquí? Claro. No sé si a lo mejor en algún momento de tu carrera dijiste, caray, hay algo más allá que está ahí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues quien ha leído a lo mejor a Brian Weiss, que habla sobre estas experiencias con sus pacientes, donde se da cuenta que lo que están analizando en la hipnosis ya no es necesariamente la vida de la persona que tiene ahí, sino vidas anteriores, pues se topa con una realidad diferente que él no esperaba. ¿No te pasó algo similar a ti? Sí, claro. De hecho, al principio, incluso para la hipnosis, o sea, yo no creía en la hipnosis. Okay. O sea, yo cuando empecé con el tema de la hipnosis, pues yo quise experimentarlo para yo ver si era realidad, para ver si era verdad. Y sí, realmente yo me acordé de muchas cosas que normalmente, conscientemente no te acuerdas, ¿no? Y entonces ahí es cuando me intrigó más, me empecé a documentar, pero a mí siempre me gustó todo el tema de la espiritualidad, el esoterismo, lo paranormal, siempre desde chiquito, porque cuando yo estaba chiquito, a mí del ropero salió una voz y me decía, Javier. Entonces yo desde pequeño también vivía experiencias así como paranormales. Entonces eso, pues para mí ya era, entre comillas, cotidiano. Lo que no sabía era que las personas al entrar en estado de trance podían traspasar ese velo y conectarse a ese aspecto espiritual. Entonces eso es lo padre. O sea, no nada más, por ejemplo, ir con una vidente y que la vidente te diga todo lo que tú quieres, ¿no? Sino que tú te conectes y que tú seas la fuente de tus dudas, que tú te respondas, porque tú traspasas ese aspecto espiritual y te conectas con algo superior. Ok. ¿Qué es lo que te has encontrado en estas ocasiones? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué has visto con algunos de los pacientes? Pues, vamos, personas que se han contactado con sus seres queridos que han fallecido, Okay. Personas que se han dado cuenta, por ejemplo, si hay una casa que hay posesión o que hay un brujo, que hay un poltergeist,
que se den cuenta por qué está pasando el poltergeist, quiénes son los que están ahí o por qué es que se originó. Y no nada más saber eso, sino limpiar el lugar. O sea, hacer una especie de liberación en medio de la sesión y, si es necesario o si es posible, ayudarle a esas entidades a trascender y a que desalojen el lugar. Oye, entonces, por ejemplo, si digo, es que se me ocurrió algo que estaría increíble, que a lo mejor, si se puede, me encantaría que algún día me acompañaras, pero a ver, ¿qué tan posible podría ser el hecho de que nosotros visitemos algún sitio embrujado, ¿no? Un hospital, un orfanato, uno de estos lugares que están muy cargados de energía, que tienen mucho tiempo abandonados y que de pronto yo te diga, a ver, es posible que me induzcas a mí a lo mejor a esta hipnosis y que yo te pueda ir describiendo lo que estoy viendo ahí? Sí. Sí es posible esto. Definitivo, sí. Ok. Sí se podría, porque tú físicamente estaríamos en ese lugar, pero tú a nivel espiritual entrarías, traspasarías ese velo y podrías estar conectado con el lugar, ver qué es lo que está pasando, como una persona que ya es vidente de manera natural. Ok. ¿Y esto no podría ser peligroso de alguna manera? Si vamos protegidos, si tú también te proteges, si hacemos las protecciones, no es peligroso. Ok. ¿Qué podría pasar si no tienes nada de esto? ¿Te podrías quedar atrapado? Mira, si no fueras con un profesional, si no estuvieras con un profesional, el profesional no sabría qué hacer en dado caso que a ti te pasara algo, que empezaras a gritar, que empezaras a golpear, que quisieras correr, que pasara algo. Entonces, en ese momento, que a mí me ha pasado, evidentemente hay personas que me han gritado, que me han querido golpear, que de repente que están acostados así y que de repente se paran, ¡wup! ¿Sí? Gente que ha vomitado, gente que me ha amenazado, porque no son ellos, son las entidades que están en ellos. Entonces, ya realmente ya en eso ya tengo experiencia, entonces pues simplemente es llevarlo hasta el final. O sea, ver qué es lo que está pasando, si es que está pasando algo, o quién está ahí, quién necesita ayuda. Porque, por ejemplo, lo más típico que se ve en los programas, y tú lo sabes, ¿no? Es ir a hacer un trabajo de velación, poner una veladora para que las entidades puedan trascender. No está mal, o sea, es llevar luz a las personas, pero también de esta manera podrías tú comunicarte si es que hay alguien, comunicarte con alguien. Okay. Y tú, no soy yo, tú entablarías conversación con eso. O sea, tú serías consciente y tú nos lo contarías ya una vez que terminemos. Y no solamente entablar la conversación, sino que también que le ayudaras a trascender. Porque esa es la idea. Eso es lo que hicimos pues, en el programa, en el Más Allá. Sí, claro, me acuerdo muy bien. Ahora, en este tipo de experiencias, ¿te has encontrado con algo maligno? Me refiero a lo mejor a alguna especie de demonio o algo así muy negativo. ¿Te ha tocado encontrarte con algo de este tipo? ¿O todos han sido espíritus? No, sí, han habido demonios. Han habido entidades, tanto seres fallecidos, personas que no saben qué es lo que les pasó, incluso. Entonces, hasta cierto punto se les hace terapia a los fantasmas. Nosotros les hacemos terapia a los fantasmas para poderlos ayudar a trascender, pero hay diferentes niveles, vamos a decir, de entidades, ¿no? Estos se les puede ayudar, pero a los demonios primigenios no quieren ayuda. Ellos son así, están formados así desde el principio de los tiempos. Entonces ellos lo que quieren es destruir. Entonces a ellos no se les podrá más o menos recomendar que puedan ir para otro lado. Ninguno ha querido, ¿sí? Okay. Se les ha hecho la invitación, pero de todas maneras se les ha hecho la liberación, porque en la persona en la que están no pueden seguir estando. O sea, ¿esto estás hablando como una especie de posesión? Sí. ¿Personas que en su interior han tenido algún tipo de demonio? ¿Te has topado con ese tipo de personas? Claro. Y también psicólogos, psiquiatras, médicos. O sea, por ejemplo, en Ciudad de México, una psicóloga que de repente estábamos sanando emociones, ella iba solamente por emociones. Y de repente ella empieza a hablar otra cosa, que me empieza a decir que no te la voy a dar, y ella es mía, ella me pertenece. Entonces, pues, me pongo a hablar con él. Le digo que ya no es el momento. Te lo estoy comentando como si fuera muy fácil, pero realmente es una plática muy interesante. Y entonces se hace la liberación, se rompe lo que se tenía que romper, se manda a donde se tenga que mandar la entidad, y entonces terminamos la sesión. Ella termina y se sienta en la cama y se siente así como que ¿qué acaba de pasar, ¿no? ¿Qué pasó, Javier? ¿Realmente lo que acaba de pasar es cierto? Yo, dímelo tú.
Digo, tú, pero es que esto no me lo enseñan, no lo enseñan en la escuela. O sea, esto es esquizofrenia o bipolaridad. Pero yo lo viví. O sea, yo tenía unas ganas de decir, yo sabía que te estaba diciendo cosas, pero no era yo quien te estaba diciendo las cosas. Yo no te quería insultar, más sin embargo te estaba insultando. Y yo me sentía como desfasada. Me sentía como un lado, sin poder hacer nada. Sentía ganas y un odio hacia ti de quererte golpear, pero no era yo. Le digo, ¿te gustaría compartir tu testimonio? No, ¿cómo crees? No, yo soy psicóloga y me conocen muchos y yo trabajo en un instituto y bla, 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 ¿no? Digo, bueno, como tú gustes. Pero esto le puede pasar a cualquiera. Híjole, pero qué difícil, ¿no? Porque es complejo y creo que le pasa a muchas personas que nos dedicamos a este tipo de cuestiones paranormales, esotéricas, ocultas, o te tiran de loco por lo regular, ¿no? Dicen, no, es que ese mundo no existe, ese mundo del que tú hablas no está. Y cuando a veces tienes a alguien como esta doctora que a lo mejor, o esta psicóloga, que a lo mejor pudo haber dado un gran testimonio, pues no lo quiere dar. Entonces Exacto. es como si no hubiera ocurrido nunca prácticamente y nada, se lo queda ya guardado. Claro, tengo la grabación de todas maneras. Yo tengo las grabaciones de mis terapias, pero pues evidentemente no lo puedo compartir, Claro, ¿no? claro. Ahora, ese tipo de situaciones no hace que también ella, al ser psicóloga, no quiera indagar más, buscarle por ese lado donde tú escarbaste de alguna manera o a donde tú llegaste, porque imagino que también se llenó de muchas dudas. Claro, claro, ¿no? Sí estaba cabizbaja, estaba como que todo lo que me enseñaron en la escuela, entonces, ¿qué? ¿No? Y lo entiendo. De hecho, la semana pasada di una plática, una cátedra sobre hipnosis clínica, pero viéndolo también desde una perspectiva espiritual. Y hablamos de todos estos temas. Y eran alumnos de psicología. Entonces, y lo tomaron muy bien. Lo tomaron muy bien. Los chavos lo tomaron muy bien. Había otras personas, ya los mayores, los adultos, era como que todo viéndolo desde una perspectiva muy, muy, muy clínica. Pero es que realmente no, yo lo veo desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva, desde lo normal, nos vamos a lo paranormal, o sea, de lo normal a lo paranormal, de lo normal a lo raro, o sea, claro. Porque así es como tiene que ser. Te mencionaba hace un momento a Brian Weiss de este libro, bueno, tiene varios, pero este libro donde encuentra, ¿no?, que hay vidas pasadas. ¿Te has encontrado también a través de la hipnosis con personas que han tenido muchas vidas? ¿O esta parte no te ha tocado? No, claro, sí. Sí, también hacemos regresión a vidas pasadas. O sea, hay personas que se han ido, que han vivido, por ejemplo, en Teotihuacán, otros que han vivido en la zona maya, otros que han vivido en la India, en otros planetas incluso. Entonces sí, hay personas que han vivido experiencias de vidas pasadas, sí. Y cuando llegas a este punto, ¿cómo es que trabajas con ellos? Porque bueno, si difícilmente podemos sanar o arreglar cosas que venimos cargando de esta vida, llámese a través de cualquier tipo de terapia, ahora tener que sanarlo de otras vidas anteriores no es un relajo, no es muy complicado esto. Claro. De hecho, primero nos tenemos que enfocar en esta, porque esta es la importante, esta es la que estamos viviendo, esta es la que estamos experimentando. Claro. Hay personas que vienen conmigo y que me dicen, es que seguramente lo que vengo arrastrando, lo que vengo viviendo en esta vida es por mi vida pasada. Y entonces empezamos la plática previa a la anamnesis y entonces le empiezo a sacar de que, oye, es que vienes viviendo muchas cosas difíciles en esta. Esto es lo primero que hay que sanar y definitivamente, muy probablemente, ha repercutido en tus experiencias de vidas pasadas y por eso estás viviendo esta. Pero no le podemos echar la culpa a la vida pasada. Tenemos que ver esta y sanar esta. Pero si nosotros no experimentamos nuestras vidas pasadas y no las reparamos, no las sanamos y no somos conscientes de ellas, entonces tendemos a repetirlas. Tendemos a repetir el patrón, el mismo error. Entonces sí es bueno experimentar vidas pasadas, pero sobre todo para hacernos conscientes y sanar y reparar esas experiencias y traernos la experiencia y ya no volverla a regar, pues. Entonces tú estás completamente convencido de que sí hay muchas vidas pasadas. Sí, claro. Sí. Sí. Y tú, más o menos a través de todo lo que ya has estudiado, sabes como cuántas vidas ha vivido cada persona que tienes en tu, pues, en este análisis. Puede ser variable, o sea, de hecho incluso me tocó atender a una persona que esta era su primera encarnación. Esta era su primera encarnación. Y me ha tocado personas que han tenido varias vidas aquí, o sea, que han tenido 10 vidas, que han tenido 80 vidas aquí.
Por ejemplo, lo que se le conoce como almas viejas. Me tocó atender a una niña y esa niña se fue solita y ella sola lo comentó. Ella ya tenía como, no sé, no me acuerdo, como unas 85 vidas, una cosa así. Ella era muy consciente, o sea, ella era como si estuvieras hablando con un señorcito o una señorita grande, ¿no? En muchas de las ocasiones se traen ese bagaje y sobre todo cuando están jóvenes, no se pierde la experiencia que se hayan vivido en vidas pasadas. Lo tienen más fresco. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser llegar contigo, Javier, en el momento en que tú vas a hacer una hipnosis, a lo mejor quieres resolver alguna cuestión que viene arrastrando tu paciente y que de pronto empiezas a descubrir que o trae muchas vidas pasadas o a lo mejor está cargando con varios fantasmas o cosas así? ¿Cómo reaccionan ellos cuando les empiezas a contar toda esta parte que raya en el lado paranormal? Pues es que no se los cuento yo, ellos lo viven. Eso es lo padre. No es como si como si llegaran conmigo y yo les leo las cartas y yo les digo, mira, lo que pasa es que tú tienes esto y tienes lo que yo tienes. No, es la persona que está en estado de trance y lo vive la experiencia. De hecho, yo no lo... ojo, porque hay que tener mucho cuidado y eso puede pasar con algunos hipnotistas o que no sean profesionales de la hipnosis, que sugestionen o que ensucien la sesión, que ellos te metan, te digan que, por ejemplo, ve a esa casa donde tú vistes a esa señora de blanco que te asustó, que tenía los pelos así. Ahí lo que está pasando es que te está sugestionando. Claro, estoy programando, ¿no? Exacto. O sea, yo ya te estoy dando a entender y en tu cabeza ya está pasando. Eso lo vemos en los shows, en los espectáculos. O sea, eso lo hace, por ejemplo, John Milton, ¿no? ¿Sí? Que no está mal, o sea, es un show, es un espectáculo, está bien. En su mente está pasando porque se les está programando. Pero en este caso no es así. Vamos a experiencias que tenga que sanar la persona. Cuando está sanando, y no voy a decir que en todas las personas pasa, pero sí, las personas que tengan cargando algo, sí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a sanar, la persona a nivel energético empieza a subir su vibración. Y entonces, si esa persona estaba parasitada, tenía algún parásito, una energía ahí acoplada, y esta persona está sanando y está elevando su vibración, esta energía que estaba aquí se empieza a molestar, siente la necesidad de manifestarse. Entonces ahí es donde se manifiestan. Y muchas personas se les manifiesta como un dolor o un malestar, un dolor de cabeza. A lo mejor puede ser un bloqueo, simplemente se le conoce en la clínica como un bloqueo a la hipnosis. Pero en muchas de las ocasiones ese bloqueo no es un bloqueo de la persona, es un bloqueo que está generando otra entidad que está ahí acoplada porque esa entidad no quiere que sane, no quiere que recuerde, porque si recuerda, sana. Entonces, y ahí es donde salen, ¿no? Estaba en Ecuador, creo que estaba en Ecuador, y estaba yo de lo más tranquilo con una paciente, ella estaba en estado de trance bien tranquila, yo estaba incluso de cruzado de brazos, estaba así como que escuchándola, porque estábamos en terapia, ella estaba bien en trance y estaba recordando unas experiencias y yo lo estaba escuchando. Muy bien, sí, exactamente. Y entonces, ¿cómo te hizo sentir esa experiencia cuando tu papá esto y que el otro y de repente, ¿qué te importa, cabrón? O sea, así de que, wow, no te la voy a soltar. Y yo, a la madre, o sea, espérate, ¿tú quién eres? Pues no te la voy a dar. Y yo, ¿me explico? O sea, sí, estábamos en medio de la terapia normal. Ella estaba expresándose y de repente salió la entidad. En otra ocasión aquí en Aguascalientes estaba igual, estábamos sanando, la persona estaba todo muy bien y empieza a expresarse de una manera curiosa. Y entonces yo le pongo más atención y entonces ella me dice, es que nosotros cuando somos felices estamos así, o no sé qué me dijo, pero me saltó nosotros. Yo, ¿nosotros? Le digo. Y entonces ahí hace las cejas para arriba, así como de sorpresa, así como que, uy. Ya me torcieron. Ajá, exactamente. Acto seguido. Y un vomitón, pero un vomitón verde. Verde, verdísimo. Tipo del Exorcista. O sea, un verde fosforescente. No, se vomitó toda la señora, pobrecita.
y terminó súper, ultra mega cansada. Y eso fue precisamente porque la entidad se dio cuenta que me di cuenta. Y entonces, como un bloqueo, como una especie de reacción para que no se sanara, la saco del estado de trance vomitando. Entonces, por eso es que se le vino el vómito. ¿No? Hablé con ella y ese testimonio está ahí en internet. O sea, no te lo estoy inventando. La vi a los 3, 4 días, el último día que yo ya me iba de ahí de Aguascalientes, hicimos la sesión y rompimos con toda esa energía, con esas entidades. ¿Cuál podrá ser a lo mejor el caso que más te ha sorprendido durante toda tu carrera? ¿Cuántos años de carrera llevas ya haciendo esto? Aproximadamente 12 años. 12 años. Sí. En estos Ya 12 años, ¿cuál será el caso que dices, este sí me dejó consternado, impactado, sorprendido? Híjole. Aproximadamente más de 8,000 sesiones. Entonces, bastantísimas. Y se me vienen a la mente... por ejemplo, en McAllen hubo una señora que entra en estado de trance y ella se expresa a través de ella, empieza a expresarse su hermana que había fallecido. Su hermana que había fallecido, pero ella era bruja y ella trabajaba para la maña. Uy. Y ella hacía rituales para proteger a... Niños. Ajá. Y hacía rituales, sacrificaba... lo que le llevaran, o sea, tanto personas y todo eso contándomelo la señora. Yo estaba así de que, ¿dónde me vine a meter? O sea, digo, no era la señora, era la hermana la que se estaba expresando y de hecho la forma de expresarse era totalmente diferente. La señora se expresaba de una manera tranquila, normal, pero cuando estaba la hermana, se expresaba con maldiciones y, no, hombre, cabrón, si aquí estoy bien a toda madre, ¿y dónde está, señora? No, pues quién sabe, porque aquí todos los veo tristes. Y órale, pues, está atorada, o sea, señora, ¿cómo ves si le ayudamos ahí a trascender? No, estoy a toda madre. Y a esta también me la chingué, decía. O sea, a todos les hizo brujería. A toda su familia les hizo brujería. Y ahí es donde ella se da cuenta que su hermana le ha hecho brujería también. Y por eso le pasaron una serie de cosas, que se divorció, y que también esto, y que también lo otro. Digo, ella suponía, más no lo sabía. Okay. Pero ahí es donde se le expresó la hermana, ¿no? Okay. Ahora, hemos visto, y yo creo que actualmente más que nunca, todos estos videos que se hacen virales. Bien sabemos, y hace un momento comentabas que hay personas que realizan la hipnosis para show. ¿No? Se presentan en teatros, auditorios, donde sea. Bueno, hay hipnosis que la utilizan para el show. He visto de pronto algunos videos que me causan mucha sorpresa, que digo, ¿realmente será? Y no sé si tú los has visto. Imagino que sí, por lo que te dedicas, ¿no? Claro, pero que de pronto llega el hipnotista y lo saluda y ¡pum! Ya cayó, ¿no? O le toca el hombro y ¡pum! Caen desmayados prácticamente. ¿Esto es real? ¿Esto se puede hacer así de sencillo? ¿Puede caer alguien? No es tan sencillo. Tiene que haber un tratamiento antes. O sea, por ejemplo, si una inducción hipnótica aproximadamente dura 20 minutos. De hecho, por ejemplo, alguien que hacía ese tipo de shows y que salía en televisión, Tony Camo, que es bien conocido, que le mandamos un saludote, y él parecía que como que los escogía así del público y que les decía, a ver, ¡pum! Y luego ¡pum! Se desmayaba, ¿no? Y que entraba en trance, ¿no? Pero se sabe que antes de que empezara el show, él los preparaba, o sea, les hacía inducción hipnótica y te dejan un mensaje poshipnótico. En ese mensaje poshipnótico es que con mi voz, cuando yo te diga que te duermes, entras en estado de trance, en automático. Es como una clave, ¿sí? Por ejemplo, una de esas películas que te puedo decir que lo refleja muy bien es como, por ejemplo, Capitán América, el Soldado del Invierno, donde está Bucky, cuando le leen una especie de texto y entonces le dice, no sé, pirámide, roca, televisor, 1, 2, 3, y entonces de repente ¡puf! Y se activa como el asesino perfecto, ¿no? El robot, ¿no? Entonces son sugestiones post-hipnóticas que después del estado de trance, haber salido del estado de trance, se activan con una serie de números, una serie de códigos, palabras y sí entra. Pero no es como lo pintan, de que te hacen un shake de la mano, se llama, pum, duérmase y pum, y ya te dormiste. No.
Se podría hacer, sí, si hay todo un trabajo previo y que cuando yo te diga que te duermes, te duermes. Eso sí puede pasar. Oye, qué tan cierto es también que, bueno, ahora que mencionabas a Tony Camo, yo recuerdo que hace muchísimos años, pues ilusionista hasta cierto punto, porque era también como ilusionismo, mentalismo, lo que hacía este señor hace mucho. Bueno, pues surgían todas estas hipótesis, ¿no? De cómo es que ellos aprendían a hipnotizar. Y yo recuerdo muy bien que entre las cosas que me tocó leer en ese momento es que muchas personas aprendían a hipnotizar a través de gallinas. ¿Qué tan cierto es esto? Que agarraban las gallinas y que hipnotizaban al animalito, ¿no? Y así es como practicaban. ¿Habías escuchado esto o no? Sí, sí lo he escuchado, pero está curioso, ¿no? O sea, tienes que tener un gallinero o estar en una granja, ¿no? Yo no sé. Pues sí, pero no, fíjate que no sé por qué será eso. De hecho, en el año 1800, por ahí, había una técnica que se llama mesmerismo y era Franz Anton Mesmer el que inventa esa técnica que se llama mesmerismo y era precisamente ver de manera fijamente a la persona y entonces se hace una fijación así y entonces ya como que había una sugestión de por medio y entonces ya nada más te decía duérmete y entonces la persona uy, pero tenía que ser una persona altamente sugestionable también. Yo creo que una gallina es altamente sugestionable y por eso pasa eso. Pero, digo, ¿cómo puede ser sugestionable si a lo mejor no tiene la misma conciencia que un ser humano? Pues no tiene la conciencia y definitivamente la mente, ¿no? Pero no sé en qué será, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, los tiburones. Se supone, los tiburones si los pones boca arriba, boca abajo, boca arriba, pues dejan de moverse. Entran como que, no sé qué hacer. No sé si en los pollos pasa algo similar, ¿no? Que te le quedas viendo y el pollo se queda, no sé qué hacer, ¿no? No sé. Ahora, hay personas que inducen a la hipnosis a través de la hiperventilación, ¿no? De pronto respirar frecuentemente, que te puede dar incluso hipoxia porque dicen que no es tan bueno. Bueno, exacto. He escuchado todo un poco, ¿no? Es un tema que a mí me gusta y me apasiona. ¿Cuál es la técnica que tú utilizas para hipnotizar? Exacto. De hecho, por ejemplo, eso que tú estás comentando de la respiración, incluso hay una técnica que nace de un psicólogo, un psiquiatra, que se llama la respiración holotrópica. Y entonces sí es con una respiración fuerte, una respiración de fuego, y las personas pueden entrar en estados de trance, pero viene en conjunto con música como tribal y pues las personas se hiperventilan y empiezan a experimentar ese tipo de experiencias, que son experiencias probablemente parecidas al DMT, como si estuvieran consumiendo DMT o ayahuasca o cosas así, una cosa así dura, ¿no? Y sí, en la hipnosis es muy, muy importante la respiración, pero no porque nada más entren por pura respiración, se necesita una inducción. Hay infinitas inducciones, siempre todos los hipnotistas, hipnoterapeutas están buscando el santo grial de la hipnosis, o sea, el guión que digas, con este meto a todo mundo, no existe, ¿sí? Porque cada persona es diferente, claro. Cada persona es distinta, entonces en el momento en el que tú estás atendiendo a la persona, tú te tienes que acomodar. Por ejemplo, a mí me tocó en Ciudad de México, estaba haciendo una inducción hipnótica y en unos departamentos. Y entonces la persona la estaba metiendo en ese estado de trance y le decía, y cada vez que respiras más profundo vas, más relajado te sientes. Pues al vecino se le ocurrió en ese momento pues poner un cuadro en su pared y entonces empieza a taladrar. Se escuchaba como si estuviera aquí adentro, ¿no? Y entonces yo digo, y vas a escuchar como un taladro perfora tu mente y más profundo te vas, más profundo. Y entonces, y se fue, total. ¿Sí? Se fue, sí. O sea, porque estamos utilizando el entorno, ¿no? Para sugestionar. Igual en otro lugar, aquí en Guadalajara me pasó, estaba en un lugar estaba muy alto y pasaban helicópteros por ahí y ambulancias por abajo. Pues estaba muy cerquita de un hospital. Y entonces pasaban las sirenas. Y entonces en la sugestión, en la inducción hipnótica, yo les decía, podrás escuchar ambulancias, pero mientras más las escuches, más profundo vas. Y cuando ya terminábamos la sesión, yo les preguntaba, ¿escuchaste alguna ambulancia?
No, ¿cuál? Y a cada rato pasaban, ¿me explico? Sí. Porque las metes en la inducción, metes en el juego. Entonces, no hay una inducción hipnótica que tú digas, esta es el cáliz que buscábamos, ¿no? Entonces, para meter a una persona en trance, por ejemplo, ¿qué necesito? Que la persona confíe en mí, para empezar. Si la persona no confía, pues ya valió. No va a entrar porque me va a tener miedo, ¿sí? Que no tenga dudas sobre lo que es el tema de la hipnosis, o que tenga lo menos de dudas que tenga, porque si dice, oye, es que ¿qué tal si no me puedo despertar después? ¿No? ¿Me explico? ¿Qué tal? ¿Qué miedo? ¿No? No, pero no hay nada que temer, no te puede pasar nada, nunca vas a hacer nada que no quieras, no vas a decir nada que no quieras, ¿sí? Entonces vas a hacer siempre lo que tú quieras hacer y vas a vivir lo que tú quieras experimentar. Y vas a llegar hasta donde tú quieras. Pero simplemente suéltate. Y entonces hay una plática previa, ahí entonces viene una inducción, y entonces hay una preparación, una buena preparación para que la persona entre bien en estado de trance, un profundizador, y ya la persona entra en estado de trance. Y se nota cuando la persona entra. Pero las primeras veces, no siempre, pero algunas personas, algunas son contadas, que en la primera sesión viven la experiencia como que chida, pero no tan profunda. Okay. Pero es por lo mismo, es porque es la primera vez que hacen algo así, que nunca han meditado en su vida incluso, ¿no? Claro. No saben qué se va a sentir. Pero entonces, cuando van ya a la segunda sesión, si es que vienen en la segunda sesión, se superconectan, porque ya vieron que no pasa nada, que no hay nada que temer, que todo está perfecto, que todo está controlado, que sí se van a despertar después de la inducción, y ya entran solitos. De pronto uno cree que a lo mejor es como una especie de cliché, o será porque lo hemos visto durante tantos años, ¿no? Que tienes que poner una voz seria, profunda, y vas a contar hasta sí, ahí. claro. Escucha mi voz y sígueme. ¿Esto es normal en todos? No, pues cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo, y pues, por ejemplo, John Milton, que le mandamos un saludote, pues él tiene su vocerrón así, ¿no? Entonces, pues sí, entonces... Claro. Pero no es necesario. Sí es necesario modular la voz. Okay. Sí hay que tener una voz hipnótica, de preferencia. Sí funciona, sí sirve. Definitivamente. Sí funciona. Sí hay que modular la voz, hay que que trabajar con la respiración, hay que tener un trabajador vocal si se puede. Entonces sí hay que modular. Pero no es necesario tener un vocerrón así de ópera, ¿no? ¿Cualquiera puede hipnotizar? Sí, cualquiera. Porque es una técnica que se puede aprender. No es que la persona tenga poderes. Okay. No es, a veces, y bueno, mucho, sobre todo antes, ¿no? Sí se pensaba que las personas tenían poderes, ¿no? Que tenían capacidades diferentes. No, es una técnica. Y como cualquiera puede aprenderla. Ok. También he visto personas que utilizan algún tipo de imágenes o dibujos, incluso circulares o algo así, sí. O estrobos con luces que también ayudan a inducir a la hipnosis. ¿Sí funcionan? Más que nada es como una para crear la fijación ocular, porque por ejemplo antes se usaba lo del péndulo, ¿no? El relojito que te decía, mira este relojito, mira este péndulo. Entonces ahí estás, bum, dum, dum, dum. Pero sobre todo era para que tú te concentraras en ese aspecto y empiece a inducirte por acá con la voz, ¿no? Entonces, es para que dejaras de concentrarte en otras cosas, en el ambiente, en que tengo comezón, ¿me explico? Más que nada era para eso. Okay. Ahora, por otra parte, la hipnosis, ¿qué tan efectiva llega a ser? Sabemos que, bueno, muchas personas te lo venden para dejar de tomar, para dejar de fumar, para dormir bien, para que se vaya el estrés, para infinidad de cosas, ¿no? ¿Realmente funciona tan bien? Sí. Es que definitivamente funciona muy bien. Y lo que pasa es que como gracias a la hipnosis podemos entrar a la mente de la persona y todo es mental. Entonces, si las adicciones empezaron probablemente porque hubo una emoción que generó la adicción. Sí. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona que intenta dejar alguna adicción, pues bueno, le hacen... o van y lo encierran para que ya no tenga acceso a eso, ¿no? Pero
esa persona se volvió adicta muy probablemente porque pudo haber vivido un abandono, porque vivió una tristeza, porque se traumó por algo, o lo traumaron, o lo lastimaron, yo qué sé, algo peor, ¿no? Claro. Y entonces esa sensación, esa emoción lo llevó, por ejemplo, probablemente a juntarse con personas que estaban en ese ambiente, que ya estaban lastimadas, que estamos hablando de personas que estaban en una baja vibración, y en esa baja vibración, pues entonces se consume, se empieza a juntar con ellos, porque pues me siento solo emocionalmente, no me puedo juntar con mis papás, muchas veces tiene que ver con ese aspecto, y entonces me junto con esta manada, y esta manada pues hace esto. Entonces acá me junto. Pero entonces para poder sanar, por ejemplo, una adicción, pues tenemos que sanar los problemas que hubo familiares. Todas esas emociones de tristeza, de depresión, de miedo y todo eso, para poder después quitar, ahora sí, fuerte la adicción. En Tijuana, llegué y me ve un señor que yo ya lo había atendido en 2 ocasiones, precisamente por adicciones, y se me viene sobres. Se me viene así, fum, fum. Y yo, la madre. Y pues me agarra y me abraza, pum. Me dice, Javier, gracias, ya llevo como 6 meses que no tomo ni fumo ni nada, ¿no? Y yo, ay, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué buena onda, ¿no? Se le quitó la adicción. Entonces, sí, definitivamente funciona. O sea, si una terapia psicológica puede llegar a ser muy tardada, funciona. Pero pueden ser muy tardadas. Acá son efectivas porque nosotros en ese estado de trance, la persona va a ir a la raíz del problema, a la raíz que le generó esa depresión, o que le generó esa tristeza, o que le generó esa adicción, ¿sí? O la raíz del por qué hay un fantasma que lo esté siguiendo, ¿me explico? Okay. O sea, vamos directamente a la raíz. Eso es lo súper interesante de la hipnosis. Y no tenemos que ir platicando capas por capas, porque quitamos el consciente. Cuando una persona entra en estados de trance, el consciente, no vamos a decir que la persona sigue estando consciente, pero lo hacemos el consciente a un ladito y vamos directamente al subconsciente, en donde están guardados todos los recuerdos. Y no hay pierde. O sea, la persona va, y por eso es que recordamos experiencias que normalmente no podríamos recordar, porque están en unos como cajoneras infinitas y están hasta el último. Ese tipo de recuerdos que nos pudieron haber generado un gran trauma. Y muchas veces queremos hasta olvidarlos, ¿no? Y por eso están hasta allá. Exactamente. Y no por tenerlo olvidado significa que está sanado. Entonces, hay muchas personas que no, es que prefiero no recordar, no acordarme de ese momento, ¿no? Y cuando se acuerdan, ya están llorando. Entonces, eso es lo que hay que sanar. Es lo que hay que soltar. Oye, Javier, pues me encantaría que un día hagamos esta dinámica, si tú aceptas. Me gustaría a lo mejor algún día encontrarnos en un lugar abandonado, embrujado, donde podemos entrar a una hipnosis y tratar de descubrir qué tipo de entidades, fantasmas o demonios pueden estar ahí. Me encantaría, no sé si tú aceptas, pues... No, pues sí, pues ya lo hicimos, ¿no? Pues ya lo hicimos. De alguna manera lo hicimos, sí, para para Señales del Más Allá. Exacto, ya lo hicimos. Fue algo similar, allá. Nada más que, bueno, pues ahí era una producción diferente. Me gustaría hacer con mi producción. Claro, sí. Un poco más Pero tú intenso, ya viste que ¿no? sí se puede. Claro, de que se puede. Iba a estar interesantísimo, creo yo. ¿Ese contigo, con alguien de tu equipo? Sí, yo. A mí me encantaría. Yo quisiera verlos. Quisiera platicar con ellos. A mí me encanta toda esa parte. Y bueno, pues también preguntarte, ¿dónde estás dando tus talleres o conferencias o consultas? Gracias. Pues bueno, yo estoy en Monterrey. Ahí en Monterrey es donde se está dando el diplomado, los diplomados de hipnosis holística, tanto de manera presencial como en línea. De hecho, también ya están grabados los cursos para que las personas que no pueden acceder los fines de semana lo puedan tomar cuando ellos quieran. Ahí está grabado todo. Y también vamos a subirlos actualizados. Ahí en javiersampaio.com, apartado diplomado, ahí pueden encontrar la información, o javiersampaio.com, apartado terapias, ahí pueden ver toda la información sobre las terapias de hipnosis que hacemos, o pueden pedir información al WhatsApp 811-497-2445, ahí pueden pedir la información,
Pueden ver también terapias que yo he realizado, los testimonios que tengo en el canal de YouTube, en La Verdad Oculta Radio TV o en El Despertar de la Matrix, el nuevo podcast que estamos estrenando también, donde estás tú. Okay. ¿Sí? Y ahí es donde nos pueden encontrar. En Javier Sampaio, le ponen Javier Sampaio en todas las redes sociales y ahí van a encontrar. De todos modos, estarán apareciendo todos los datos en la descripción y aquí también en pantalla, por si tienen alguna duda o quieren consultarlo directamente, ahí están apareciendo. Javier, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Muchas Muy gracias. interesante lo que vimos el día de hoy sobre la hipnosis y aclaramos muchísimas dudas también que yo creo que muchas personas de la audiencia también tenían. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué amable. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, a todos tus seguidores. Y pues aquí estamos. Muy bien, y bueno, pues si quieren ver algo más en este podcast, háganmelo saber a través de sus comentarios. Por el momento nos despedimos, pero nos vemos en la próxima. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.